Gloria a Dios. El tema se llama El Señor Jesucristo y su obra redentora. Amén. Bueno, durante su ministerio, el ministerio de Jesús en la tierra, cumplió todos los preceptos de la ley de Moisés. En Mateo 5:17 dice que Él no vino a abrogar la ley de Moisés, sino vino a cumplirla. Amén. Siempre haciendo la voluntad del Padre. Y así librarnos del yugo que ni nosotros ni nuestros padres habían podido llevar. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, del versículo 10 al 11. Amén. El Señor Jesús se bautizó para cumplir toda justicia de ley humana e iniciar una nueva dispensación. Dispensación significa periodo de tiempo en el que Dios interactúa con la humanidad de una manera específica. Después del bautismo, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás, y eso lo sabemos, ¿verdad? Y de allí salió como victorioso. Dice la palabra que Él salió victorioso y listo para comenzar su ministerio de redención. Su obra se manifestó en tres aspectos principalmente. El primero, enseñando en las sinagogas. ¿A quiénes? A todos los pueblos y ciudades. Segundo, predicando el evangelio del reino. Amén. ¿Vamos todos? Amén. Tercero, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 9, versículo 35. Bueno, pero ¿qué significa Mesías y Cristo? Cristo es la traducción del término griego Mesías, y Mesías significa ungido. La palabra Jesucristo combina estas dos palabras, que significa Jesús el Mesías o Jesús el ungido. En el cristianismo se utiliza la palabra Cristo como sinónimo de Jesús. Amén. Así que todos los seguidores de Cristo, que se conocen como cristianos, o nos conocemos como cristianos, son los que creen y confiesan que Jesús es el Mesías. Amén. El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Amén. Y así como lo mencionan los libros canónicos, que son los evangelios, y también las profecías del Antiguo Testamento, sabemos que Jesús es el verbo o palabra de Dios encarnada, y es el único, el Hijo unigénito de Dios. Amén. Él es nuestro Salvador y Redentor, eso lo sabemos. Él cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades y dolencias. Y así como estos aspectos, sabemos que hay otros, como Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de todo, de toda la creación. Amén. Y otro punto importante fue el que nos reconcilió con el Padre, ¿sí? A través de su muerte, Él nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, que es Jehová Dios. Amén. Para el judaísmo, el Mesías hace referencia a un futuro líder, a un rey judío. Amén. Descendiente directamente de la línea davídica, es decir, del rey David de la Biblia, que sería ungido del pueblo de Israel. Este rey dice que el rey sería el último de los dos Mesías esperados por el judaísmo. El primero se llama Mashiach ben Yosef, que es un Mesías judío de la tribu de Efraín y descendiente de José. Y el segundo, Mashiach ben David, el sucesor del primer Mesías, los cuales estarían involucrados en la liberación del pueblo judío del exilio. Y ellos darían paso a la era mesiánica, donde todas las naciones reconocen al Dios de Israel como soberano
donde reinará Él eternamente y habrá paz y justicia. Amén. No sé si me entendieron esos dos escenarios o esos dos conceptos. Uno, por el Mesías del judaísmo y el Mesías del cristianismo. Amén. El Señor Jesús vino para las siguientes cosas. Primero, enseñar la doctrina del Padre. Cuando vino, Él enseñó lo que nadie pudo enseñar. Dice que durante siglos, por siglos y por edades, dice la palabra. Esto lo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Dice que Él vino, Él dio a conocer los misterios del reino de Dios que habían estado ocultos hace muchísimos siglos. Amén. Pero que Él se lo reveló a sus santos y a quien quiso. De hecho, Él revela a quien Él quiere. Amén. Como segundo punto, modificó algunas normas del Antiguo Testamento. Y de pronto, como para de pronto explicar aquí rápidamente, porque al inicio yo les mencioné que Él vino a cumplir toda la ley de Moisés y no vino ni a derogar ni a cambiarla. Pero aquí podemos ver en el capítulo, entre el capítulo 5 y el capítulo 7 de San Mateo, vemos diferentes ejemplos de este punto, de modificar algunas normas del Antiguo Testamento. Y les voy a mencionar unos dos para no alargarnos. Dice, Jesús y la ira, capítulo 5 de Mateo, versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. En el versículo 31 de ese mismo capítulo dice, también fue dicho, refiriéndose a la ley de Moisés, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, o sea Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otro ejemplo, versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es del trono de Dios. Y así podemos seguir leyendo en cada versículo, en estos 3 capítulos, cómo el Señor modificó algunas normas. Amén. Como tercer punto, dice, Jesús vino a predicar el reino de Dios. Él vino a predicar ese evangelio de salvación. Y evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Amén. En Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, lo podemos leer aquí rápidamente. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Así que cuando nosotros creemos y aceptamos a nuestro Cristo, a Jesús en nuestro corazón, dice que primeramente recibimos la potestad de ser hechos hijos de Él. Amén. Y segundo, somos sellados con su Espíritu Santo, los que creyeron. Así que Él es el ejemplo claro a quien debemos seguir. Como les mencionaba, es un tema bastante extenso, ¿sí? Pero se trató de resumir, de extraer lo principal. Amén. Lo importante
es tener claro quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Redentor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús fue el que nos reconcilió con el Padre a través de su muerte, ¿sí? Jesús se hizo, dice aquí, que Él se encarnó, que es la palabra, Él es el verbo, quien se encarnó, que Él se hizo hombre, siendo rey se hizo hombre por amor a nosotros. Y Él en su palabra nos enseña, Él nos da claros ejemplos de cómo debemos de ser. Así que en cada situación que nosotros hagamos, tengamos presente cómo, o preguntémonos antes de hacer algo, cómo actuaría Jesús en esta situación. Amén. Y vemos aquí como lo que les expliqué, ¿sí? Jesús, debemos de ser ese espejo de Jesús. Esa es la palabra, que nosotros somos espejos de Dios. Y si somos espejos de Dios, realmente debemos de tener todas estas características, todos esos aspectos. Debemos de enseñar la palabra, debemos de tener compasión de las multitudes. En Mateo capítulo 9, 35 dice que Él tuvo compasión de las multitudes, ¿sí? Que estaban desalentadas, que estaban dispersas, ¿sí? Y que Él se preocupaba por eso, Él tuvo compasión, porque de hecho hay una frase que todos conocemos, dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos, porque Él vio que había mucha necesidad en el pueblo. Y así como en ese entonces había también necesidad, vemos aquí que hay mucha necesidad, amén. Y en las calles nosotros vemos, aunque aquí también vemos las personas con sus necesidades en la calle, también hay personas que el enemigo las tiene atadas, las tiene enceguecidas, y a eso Dios nos ha llamado, amén, a predicar su palabra, a enseñar con amor y con mansedumbre, amén, a llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de vida, amén, a no juzgar, porque vemos en varios relatos que Jesús nunca juzgó, siempre estaba con el pecador, siempre estaba con la persona, con el enfermo, con el necesitado, ¿cierto? Siempre estaba con las personas que cobraban impuestos, pero siempre con un propósito. Así que dejémonos de verdad usar de Papá Dios y que podamos cumplir esa comisión que nos ha entregado, que no se nos olvide esa comisión que dice que debemos de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debemos de ser ese testimonio vivo de Papá Dios. Amén. Muchas gracias.